Hemos hablado en varios videos con esperanza de buen detalle sobre cómo Roma se transformó de la más magnífica ciudad antigua al campo de ruinas hallado al final. Edad Media al inicio del Renacimiento. Analizamos cuánto daño fue causado por los saqueos repetidos de la ciudad en los siglos V y V de C. También estudiamos el daño que la expolia provocó en la ciudad, donde saquearon edificios antiguos para materiales en nuevos. También observamos eventos naturales como recurrentes inundaciones del río Tíber, lo que elevó el nivel del suelo, sepultando estructuras antiguas bajo capas de lodo, lo que después se transformó en suelo a través de los siglos. Pero había una fuente de daño que predominaba sobre todo. Dañó la estructura de la antigua ciudad de Roma mucho más que todos los demás eventos combinados. Una fuente de daño que en realidad sería el verdadero destructor de la antigua Roma. Todas las bolsas bárbaras, todas las guerras, todos los daños intencionales a monumentos antiguos, haciendo que las inundaciones del Tíber parezcan insignificantes. Admito estar totalmente obsesionado con el desarrollo urbano de Roma y Constantinopla. Es fascinante cómo Roma debió verse en distintas épocas. Desde la era republicana temprana, pasando por el Alto Imperio, hasta los tiempos tardíos. El Imperio Romano Occidental en tiempos menos prósperos, hasta la era de Udo Aque. De Teodorico, Reconquista, Imperio Romano. Conquista con Belisario, primeros siglos medievales y más tarde. La transformación de las ciudades es realmente fascinante, pues podemos presenciarlo en la actualidad. Hace 100 años, Nueva York lucía totalmente distinta a ahora. Hace 60 años, Detroit era un centro económico con casi 2 millones de habitantes. Ahora, la ciudad tiene solo un tercio de esa población, con aspectos muy distintos en varias partes. Pero imagina Roma, una ciudad que debía ser asombroso por cientos, sí, 1000 años. Desde la temprana república en 500 a.C. hasta cerca del 500 DC, esta ciudad se mantuvo esplendorosa más allá de lo creíble. Y lentamente la ciudad empezaría a deteriorarse, renuentemente, como si no quisiera dejar atrás la vieja gloria. Piensa en un milenio de continuidad urbana, esto fue increíble. Descubrimos que la ciudad se transformó mediante un proceso largo y complejo, de espléndida ciudad a ruinas. Hice lo posible para resumir todo en este video. Sorprendentemente, descubrimos que el estado de Roma, tras la supuesta caída del 476 DC, la situación fue mejor de lo que se piensa. Casi todas las estructuras antiguas seguían en pie, muchas bastante intactas, y la mayoría de los daños debidos. La mayoría de saqueos en la ciudad fueron reparados. Los sacos eran, por todas las razones, para el declive de Roma, lo menos importante, por paradójico que suene. Más importante fue la saqueada continua de los edificios antiguos, en el que el material de construcción fue reutilizado para construir edificios nuevos, y claro, las inundaciones del Tíber. Pero, el mayor daño fue hecho, por lejos. Los terremotos son responsables de una cantidad de daños mayor que todos los demás. Daños combinados. Roma, cerca de las líneas de falla de la corteza terrestre. Los Apeninos, que una y otra vez causan terremotos devastadores, como el de L'Aquila en 2009. Lamentablemente, en la Antigüedad tardía y Edad Media, hubo los terremotos más intensos en Roma, causando destrucción sin precedentes en la Antigüedad. Venerables edificios. Durante el apogeo de la República y el Imperio, el daño. Terremotos podrían repararse rápido. El mármol y piedra se transportan rápido desde las canteras a Roma a reparar todos los daños. Por ejemplo, hubo terremotos documentados en el 83 a.C., 72 BC, 15 AD, 51 AD. In fact, Livius, Cassius Dio, and others list 19 earthquakes between 461 BC. En el 443 después de Cristo, la República y luego el Imperio estaban en su apogeo, con la infraestructura. La logística funcionó bien, repararon el daño rápidamente.
Pocos años después de un evento sísmico, un visitante no notaría que hubo un terremoto en absoluto. Roma parece aún más esplendorosa e impresionante que antes, durante su apogeo del imperio. Los emperadores verían el colapso de estructuras antiguas como una oportunidad bienvenida. Ordenar construir más grandes y magníficos. Pero con el declive del imperio, entonces, las opciones para reparaciones extensas se redujeron. Lamentablemente, solo tenemos poca información sobre estos terremotos debido a la tecnología moderna que nos permite. No había facilidad para almacenar información eternamente en dispositivos digitales en el Imperio Romano, sin cámaras, videos o internet. Aún así, tenemos la suerte de contar con esas herramientas. Así, usamos el poder de internet para crear sitios web asombrosos. No hay constructor de sitios web más intuitivo que Squarespace. Squarespace es definitivamente el creador de sitios web más sencillo que he usado. No es necesario saber programación, pues la optimización de motores de búsqueda está incluida y cuentas con potentes analíticas. Herramientas disponibles. Con pocos clics y arrastrar y soltar, puede crear. Los sitios web más impresionantes ya están súper optimizados desde el inicio. No importa si deseas un blog de historia, quizás romana, o tienda en línea para vender Roma. Merch. Squarespace es la mejor opción, ya que ofrece todo lo necesario. Herramientas integradas. Pienso iniciar un blog tarde o temprano. La historia romana y, cuando llegue el momento, usaré Squarespace. Visite squarespace.com para prueba gratuita y lanzar cuando esté listo. Visite squarespace.com y ahorre 10% en su primera compra de sitio web o dominio. Al hacer eso, no solo creas tu propio sitio web genial, sino que también apoyas. Este canal aclara malentendidos del Imperio Romano tardío. Gracias amigo Historia Romana Tardía. Retomemos terremotos. ¿Cuáles fueron los más devastadores? ¿Cambiaría Roma de esto a esto? Analicemos. Terremoto del 443 DC. 33 años después del saqueo visigodo y 12 antes del vándalo, Roma sufrió daños mucho más graves que ambos sacos juntos. Contemporáneos mencionaron y confirmaron este evento. Por excavaciones arqueológicas, se cree que la Basílica de San Pedro sufrió daños. Luego se encontró un epígrafe de Valentiniano III y Teodosio II cerca del Septisodium, en el que se celebró la reparación de ciertos edificios. Entonces otro epígrafe por él. En el Largo Argentina, restaurado con piedras del cercano Teatro de Pompeya, que también fue dañado y restaurado, pero en una forma modificada, así que las piedras puede emplearse en otros proyectos restaurativos. En ese momento, el imperio ya enfrentaba, por lo tanto, muchos otros problemas surgían, ya que las canteras de piedra y mármol estaban lejos, usado fácilmente para trabajos de restauración, o solo en forma reducida. Ya no eran los días en que los emperadores veían ese evento como una oportunidad para erigir más magníficos. Se encontraron 2 epígrafes de Petronio Máximo, quien afirmó haber creado una nueva construcción. Foro cerca del Coliseo, apropiadamente llamado el Foro de Petronio Máximo, donde menciona: posiblemente, se limpiaron escombros del terremoto de 443 después de Cristo antes. Luego, cerca del Foro de Trajano, se encontraron restos de 2 grandes domus que datan de mediados del siglo IV. Muestran signos de colapso y desmantelamiento cerca del tiempo de 443. Así que hay muchas señales que apuntan a que este terremoto fue bastante severo. Podemos asumir que ya ahora, algunos de los daños ya no se repararon debido a la ya disminución. Western Empire State, 508 AD Earthquake. En su excelente trabajo de 2013, Paolo Galli, lo que también es la principal fuente de este video, sostiene que varias fuentes históricas. Las excavaciones indican un fuerte terremoto en 508 después de Cristo. Enlazaré el doc en la descripción. Tras el evento sísmico, repararon las partes derrumbadas del Coliseo. Por Decio Mario Venancio Basilio, cónsul y prefecto urbano en 484 después de Cristo y cónsul honorario.
508, conmemorado en esta losa de piedra hallada en el Coliseo. Se piensa que el templo de Marte Cuilte colapsó parcialmente por ese evento, al hallarse una columna del mismo. Inscripción Pat Deci, implica pertenecer al patricio Decio. También se halló que las columnas colapsadas en el Templem Pacis, Templo de la Paz, datan de ese tiempo, principios. Siglo VI. Colapso abrupto visible aquí, sin capas de abandono entre ellos. Así que, al parecer, el emperador Honorio edificó un palacio entre 410 y 416. Al norte de Roma, cerca de la muralla aureliana, ese palacio probablemente fue destruido. En ese terremoto, el palacio Pinciano, donde Belisario estaría, estableció su sede a finales de 536, posiblemente estaba parcialmente derrumbado en ese momento, ya que Teoderic Casiodores afirmó que ordenó transportar el mármol del palacio a Ravenna. Entre 507 a 511, coincidiendo con la fecha de 508. Así, columnas derrumbadas de apoyos husianos. Templos de ese tiempo también fueron hallados en posición original de caída durante excavaciones. En los años 30, la columna cayó sobre una carretera y parece que fue dejada como antes, luego construyeron la carretera en una rampa sobre los escombros. Entonces hay evidencia de que el área de Largo Argentina fue reconstruida en ese momento. La mayoría de pruebas indican un potente terremoto a inicios del siglo VI, posiblemente el de 508, y observamos que incluso entonces, después de la llamada caída de Roma, las reparaciones se realizaron lo mejor posible. Pero, por supuesto, aquí las posibilidades de reparaciones ahora eran más limitadas que en el imperio. Aún existía y estaba en su apogeo. Aún así, mientras se hacían reparaciones, el antiguo Roma aún mantenía su apariencia. Earthquakes of 618 y 801. No se conoce mucho de estos dos eventos, solo ocurrieron y algunos edificios sufrieron daños. Pero no sabemos cuán malos fueron estos terremotos, pues las fuentes no son precisas sobre el tema. Daños, solo mencionan que ocurrieron terremotos. 847 Earthquake, much more. El terremoto de 847 fue más dañino que los de 618 y 801. Está bien documentada, por fuentes y excavaciones arqueológicas. La construcción del metro submarino en Roma reveló numerosos daños, todos del pasado. Primera mitad de S9, muros caídos, arcos y pisos, todos de ese periodo. Se piensa que el foro de Trajano fue mayormente destruido por ese terremoto. Las excavaciones de 1932 revelaron numerosas columnas derribadas en el foro, mostrándonos cuán devastador debió ser ese terremoto. El itinerario de Einsiedeln, que data del siglo VIII, todavía menciona el foro de Trajano como el más magnífica estructura en Roma. Un documento del siglo XI solo menciona: la columna de Trajano estaba donde antes había un templo de Trajano, en pasado, señalando que el templo de Trajano ya no estaba en ese momento. La fachada de la Basílica a Emilia colapsó mayormente en el evento de 847, visible en fotos antiguas. Excavaciones en 1899. Así, las excavaciones en Criptabalbi revelaron su gran tamaño. También se destruyeron partes de los bóvedas exedras de ese antiguo complejo teatral de Balbo. Coincide con 847, la Basílica de Maxencio habría sufrido graves daños. Ese terremoto, el de 847, fue realmente devastador para la antigua estructura urbana de Roma. Imaginamos que incluso cerca del año 800 después de Cristo, muchos monumentos y templos antiguos, aún de pie y desafiando el tiempo, evidenciado por el itinerario de Einsiedeln. También lo mencioné en este video aquí. Pero 847 después de Cristo fue el punto de inflexión, donde la ciudad después parecer bastante más medieval. Asumimos que el templo de Júpiter en la colina capitolina, como el Coliseo y otras estructuras, sufrieron graves daños en ese evento. Roma nunca sería igual,
pues en ese momento carecía de personal y gobierno, ni el deseo de devolver a estos edificios su antiguo esplendor. 1044 Earthquake. The Liber Pontificalis, also the best source for previously mentioned earthquakes. 801 y 847, refiere a otro sismo en 1044. Se sabe poco del evento, pero por escasez de fuentes, se cree que no fue tan devastador como el de 847. Y causó menos daño. 1349 Earthquake. Según múltiples fuentes históricas, esto debe haber sido el evento sísmico más fuerte registrado en la historia de Roma. El historiador medieval italiano Matteo Villani describió el daño. Los temblores derrumbaron la campana de la iglesia de San Pagolo, parte de sus palacios y de la nobleza, la torre de la milicia y la torre del conde, dejando en muchas partes de Roma el recuerdo de sus ruinas. Otras fuentes actuales describen daños severos a numerosos edificios en todas partes. Tanto la ciudad antigua como la nueva, fueron destruidas por la severidad del evento. Se piensa que el anillo sur exterior del Coliseo colapsó en este terremoto, dejando mucho piedras y escombros en el suelo, usados como material de construcción en siglos posteriores. El terremoto de 1349 probablemente causó que ahora solo haya uno lado intacto del Coliseo, fachada externa del otro lado desapareció. Se piensa que este evento marcó el fin para muchas estructuras aún existentes. De algún modo resistieron el evento 847, que acabó con la antigua Roma y la transformó. Entró al potrero del medieval tardío y renacimiento temprano. Por ejemplo, la Basílica de Maxencio, posiblemente dañada en 847, se cree que finalmente colapsó en 1349, logrando la apariencia actual. Un dibujo de 1565 aún muestra escombros Basílica de Maxencio por terremoto. En la imagen vemos ejemplo de Basílica Ulpia en Foro Trajano, como arqueólogos datan eventos. Claramente vemos las capas de colapso aquí, y con la datación por radiocarbono. Método: obtenemos información precisa sobre cuándo ocurrieron los colapsos. Aquí vemos dos eventos de destrucción fuertes, uno tras 780 después de Cristo y otro tras 1220 después de Cristo, coincidiendo con terremotos de 847 y 1349. Terremotos destruyeron la antigüedad. Roma transformó la urbe por siglos desde la esplendorosa ciudad antigua hasta la vaca pradera del primer renacimiento. Claro, luego hubo otros terremotos, en 1703, en 1895, 1899, 1909 o 1915, pero para entonces la mayoría de estructuras antiguas ya eran como las conocemos. Ellos hoy. Y, claro, al mencionar terremotos, no olvidemos que aún más los edificios, debió haber muchos muertos. Especialmente terremoto del 443. Debía tener alta mortalidad, pues Roma en esos días tenía 500.000 de personas. Incluso en 508 después de Cristo, la ciudad pudo tener entre 1 y 200.000 habitantes. Entonces, el sufrimiento humano debió ser brutal. Así, la antigua Roma no fue realmente destruido por bárbaros, ni por destrucción deliberada o intencional, saqueo u otro evento natural. Las inundaciones del Tíber cubrieron lo que los terremotos más tarde ya había destruido, y el saqueo de materiales de construcción acaba de ocurrir después de. Los edificios sufrieron daños irreparables por terremotos. Por tanto, los principales destructores de Roma antigua realmente tuvo terremotos, y son la principal razón por la que Roma se transformó de esto a esto, y mis disculpas por el extraño momento de este video con terremotos. En una peculiar coincidencia, empecé a trabajar en este video días antes del trágico terremoto en Siria. Aunque no deseo aprovechar ese trágico evento, Turquía sufrió un golpe. Y mis pensamientos están con todos afectados de alguna forma por este terremoto.
Por favor, dale like y suscríbete para no perderte ningún video sobre esta fascinante era. Tardío Imperio Romano. Por favor, apoye mi trabajo en Patreon o YouTube. La sostenibilidad del canal a largo plazo realmente depende de su apoyo. Y especialmente agradezco a nuestros 2 nuevos seguidores de Caesar, Sebastián y Hugh Rogers. Muchas gracias a Sebastián y Hugh por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no existiría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Agradezco a todos los que apoyan este canal de cualquier manera. Gracias amigos. Si deseas saber cómo lucía Roma cerca del 476 AD, mira el video en la esquina superior derecha. Pero si prefieres aprender cómo Roma pasó del Imperio al Renacimiento temprano, mira el otro video. En la esquina Aignef, te agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, Grazie Stiviago y Benevolencia,